Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 671 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Dios nuestro, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para postrarnos delante de ti sobre tu altar, Señor. Queremos ser ofrendas vivas delante de ti, Señor. Por favor, toma nuestra vida y hazla tuya, Señor. Permite, oh Dios, que esta mente inquieta, que este cuerpo frágil, Señor, que este corazón imperfecto, que estas manos serviciales, Señor, sean usadas para tu gloria, para que tú lleves a cabo tu santa y bendita voluntad, Señor. Padre, que nuestra mente, Señor, haya de continuo pensamientos de bien, Señor. Que nuestras acciones, oh Padre, reflejen tu infinito amor y tu infinita gracia y tu infinita misericordia, Señor. Padre, que nuestras manos estén siempre listas a servir y ayudar a otros, mi Señor. Padre, que nuestros pasos, Señor, sigan ese sendero que ya tú has trazado, Señor, para cada una de nosotras, Señor. Aunque a veces ese sendero, Padre, parezca solitario o parezca incierto o parezca de muerte, Señor. Padre, ayúdanos a recordar en todo tiempo que no estamos solas, que tú estás con nosotros, que tu diestra nos sostiene, Señor, y que no tenemos que tener temor de nada, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre fiel? Oh Señor, déjanos hoy y siempre, Señor, sentir ese calor de tus manos abrazándonos, Señor, y por favor abre nuestro oído espiritual, Señor, para que escuchemos tu dulce voz guiándonos, Señor, en este día. Por favor, Padre fiel, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, en el capítulo 4. Vamos a continuar nuestro estudio en este capítulo 4 de Primera de Samuel, que de hecho hoy lo vamos a concluir, mujeres hermosas. Vamos a estudiar los versos del 12 al 22. Primera de Samuel, capítulo 4, versos del 12 al 22. Dice la palabra del Señor así. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió, diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, mujeres hermosas, que cita lo siguiente, dice: La derrota del ejército fue muy penosa para Elí por cuanto era el juez. Las noticias de la muerte de sus dos hijos, con quien había sido tan indulgente, y que murieron
sin arrepentimiento, como tenía razón para temer. Le conmovieron como padre, pero había una preocupación más grande aún en su espíritu. Cuando el mensajero concluyó su relato diciendo: el arca de Dios fue capturada, él fue golpeado en el corazón y murió instantáneamente. Un hombre puede morir en forma miserable, pero no morir eternamente. Puede llegar a un final inoportuno, pero el final será paz. La esposa de Fines parece haber sido una persona piadosa. Su lamento de moribunda fue por la pérdida del arca y el traspaso de la gloria de Israel. ¿Qué es un gozo terrenal para quien está moribunda? Ningún gozo, sino el que es espiritual y divino, resiste. Entonces, la muerte es algo demasiado grave para reconocer el sabor de un goce terrenal. ¿Qué es eso para quien lamenta la pérdida del arca? ¿Qué placer podemos hallar en nuestras consolaciones y deleites de criaturas si necesitamos la palabra y las ordenanzas de Dios, especialmente si queremos el consuelo de su presencia bondadosa y la luz de su rostro? Si Dios se va, la gloria se va y todo lo bueno se va. Ay de nosotros si Dios se va. Pero aunque la gloria sea traspasada de una nación, ciudad o aldea pecadoras tras otra, sin embargo, nunca se irá del todo, pues brilla en un lugar cuando se eclipsa en el otro. Fin de la cita. Mujeres hermosas, en esta segunda batalla vuelve a perder el pueblo de Israel en contra de los filisteos con una baja de 30,000 hombres. En la primera batalla vimos que murieron solamente 4,000, pero ahora son 30,000 hombres, mujeres hermosas. O sea, sin el arca del pacto murieron menos hombres y ahora con el arca del pacto murieron muchísimos más hombres. Eso nos deja ver, mujeres hermosas, que Dios estaba muy molesto con su pueblo. Mi mami tiene un dicho que dice que Dios perdona la burla, pero no el escándalo. El pueblo practicaba el pecado de idolatría y cada uno hacía lo que le daba la gana, pero quisieron usar a Dios como un objeto, esperando que Dios les diera la victoria como por obligación, ¿verdad? Cuando no era así, ¿verdad? Ellos tenían que haberse arrepentido, haberse vuelto al Señor antes de entrar a la guerra, pero no fue así. Y tristemente perdieron 34,000 hombres. Y mujeres hermosas, me estaba imaginando la bulla que se formó cuando vieron llegar al campamento el arca del pacto de Jehová. Dice la santa palabra del Señor que gritaron tan fuerte que la tierra tembló. Pero ¿qué fue lo que gritaron, mujeres hermosas? No lo sabemos, la Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero el verso 6 nos da una idea porque dice que los filisteos oyeron la voz de júbilo. Mujeres hermosas, eso significa que gritaban alegres, inflados de emoción, ¿verdad? Yo no sé qué decían, pero lo más seguro es que decían gloria a Dios, aleluya, que llegó el arca de Jehová, ¿verdad? Y mientras más gritaban, mujeres hermosas, pues obviamente más se inflaba la ira del Señor, ¿verdad? Porque ellos pues glorificaban a Dios, exaltaban a Dios, estaban hinchados de emoción, ¿verdad? Tenían una bulla tremenda, pero no obedecían al Señor. Dice el Señor aquí mismo en este libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, que el obedecerle le agrada más que le hagan sacrificios, ¿verdad? En este caso, sacrificios de alabanza, ¿verdad? Mujeres hermosas, cada que nosotros decimos gloria a Dios, aleluya, y exaltamos al Señor, estamos dándole sacrificios de alabanza. Y el Señor dice que es mejor que le obedezcamos, ¿verdad? Su pueblo estaba muy descarriado, no obedecía al Señor y lejos de obedecerlo y de aceptarlo como rey, idolatraban otras cosas, otras imágenes, ¿verdad? Y eso es lo que a Dios le molestaba, mujeres hermosas, que no podemos tener a dos amos, él mismo dice, ¿verdad? Porque amaremos más a uno y odiaremos al otro, ¿verdad? Pero bueno, mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado de alabar a Dios y mucho menos, ¿verdad? De arrebatar, de decretar, de declarar, de llenarnos de emoción cuando estamos siendo desobedientes al Señor y vivimos como nos da la gana. Tengamos mucho cuidado, mujeres hermosas, porque lo único que vamos a lograr con eso es que Dios se inflame de ira, ¿verdad? Y el juicio sea mayor. Así que tengamos mucho cuidado. Por eso es que aquí vemos que al principio murieron 4,000 y después 30,000, porque el juicio fue mayor, por cuanto estos se inflaron, ¿verdad? De emoción y de orgullo
cuando no obedecían al Señor, ¿verdad? Nada más imagínense, mujeres hermosas, qué vergüenza para los israelitas, que un griterío, ¿verdad? Un gloria aquí, un gloria allá, y que fue y que vino, ¿verdad? Y que en el nombre de Jehová somos más que vencedores, y que nuestra es la victoria, y no sé qué tanto, y que resulta que pierden, imagínense nada más. Entre más grande sea la bulla, mujeres hermosas, sin obediencia, más grande será la desvergüenza. Créanmelo, mujeres hermosas, ahora si dijéramos en México, para muestra un botón, y aquí están los israelitas pasando esa vergüenza, ¿verdad? Yo creo que la vergüenza más grande, mujeres hermosas, es la humillación delante de aquellos que nos odian, ¿cierto? No hay mayor humillación que ser avergonzados frente a nuestros enemigos, mujeres hermosas, mientras que los desobedientes e idólatras israelitas se inflaban de orgullo y de emocionalismo, los filisteos, mire, calladitos, humildemente reconocieron el poder de Dios y a Dios mismo y pensaron que iban a morir porque ellos dijeron, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? O sea que los filisteos estaban reconociendo más el poder de nuestro Dios trino que los mismos israelitas. Y comenzaron a hacer memoria de lo que Dios había hecho en contra de Egipto, mientras que los israelitas ya se les había olvidado. Y los filisteos, mujeres hermosas, se disponen a pelear, ¿verdad? Y Dios, al ver su humillación, ¿verdad?, les da la victoria. Dice primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y esa palabra en ese momento se cumplió en los filisteos. Imagínense, después de toda esa bulla, pierden. Ay, bendito. Y los filisteos, ¿qué? Calladitos, ganaron. Imagínense. Dice el verso 12 que un hombre escapó de la batalla, ¿verdad? Y ese mismo día dice la palabra que llegó a Silo y le dijo a Elí lo que había sucedido, cómo habían perdido, ¿verdad? Que había habido mucha mortandad, que sus hijos, ¿verdad?, también habían muerto y que el arca del pacto había sido tomada. Y dice el verso 18 que cuando aquel hombre hizo mención del arca de Dios, Elí se cayó hacia atrás de la silla y murió instantáneamente. Mujeres hermosas, ¿se acuerdan que en el capítulo 3 cuando Samuel le dijo a Elí lo que Dios le había dicho, el mensaje, ¿verdad?, que Dios le había dado, de que iban a morir sus hijos de Elí, ¿verdad? Y ese día Elí, ante el mensaje que Samuel le dio, Elí respondió, Jehová es, haga Jehová lo que bien le pareciere. Y aquí, mujeres hermosas, vemos su firmeza en aceptar la voluntad del Señor, porque cuando el hombre menciona que sus hijos habían muerto, él no dice nada, ¿verdad? Ni vemos que le afecte demasiado. Pero cuando aquel hombre dice que el arca de Dios había sido tomada, ahí sí sintió de todo, ¿verdad? Elí sabía, mujeres hermosas, que sus hijos merecían lo que les había sucedido. Pero sabía que el arca que representaba la presencia de Dios se había ido y sin la presencia de Dios estaban perdidos, ¿verdad? Fue el gran impacto de saber que la presencia de Dios ya no estaba con ellos lo que lo llevó a Elí a la muerte, mujeres hermosas. Imagínense nada más. También dice aquí la palabra del Señor que su nuera, el mismo día, dice la palabra en los versos 19 al 22, que ella también murió, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, yo quiero que vuelvamos a leer estos versículos de la nuera de Elí. Los versos 19 al 22, dice la palabra del Señor así. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, o sea, embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Como dice Matthew Henry, mujeres hermosas, todo parece indicar que la nuera de Elí era una mujer piadosa, ¿verdad?, que amaba al Señor,
al grado de ser tan herida con la noticia de que los filisteos se habían llevado el arca del pacto, que su corazón ya no resistió ese dolor, ¿verdad? Y murió. Pero dice la palabra del Señor aquí que murió dando a luz a su hijo, y que las mujeres que estaban a su lado, me imagino yo, eran las que la estaban atendiendo, ¿verdad? Ayudarle en su parto, pues trataron de animarla, pero no había palabras que la animaran, ¿verdad? Las mujeres le decían, mira, no tengas miedo, diste a luz un varón, como que si su hijo varón valiera lo mismo o más que el Señor, ¿verdad? La nuera de Elí, mujeres hermosas, conocía el valor del Señor, amén. Ella amaba más a Dios que a su hijo. Ella amaba más la presencia del Señor que la presencia de su hijo. Imagínense, dice nuestro Señor Jesucristo mismo en Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre o al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Muchas veces, mujeres hermosas, pensamos que si se nos mueren los padres, ¿verdad? O uno de los padres o uno de nuestros hijos, se nos va la vida, ¿verdad? Pero si realmente amamos al Señor, mujeres hermosas, entonces vamos a comprender que la muerte es parte de la vida y que solamente Dios es digno de que se nos vaya la vida. Amén. Mujeres hermosas, yo quiero leerles nuevamente el comentario de Matthew Henry con respecto a la esposa de Fines, porque la verdad que sí me gustó mucho. Y dice lo siguiente, nuevamente. Dice, la esposa de Fines parece haber sido una persona piadosa. Su lamento de moribunda fue por la pérdida del arca y el traspaso de la gloria de Israel, que es un gozo terrenal para quien está moribunda. Ningún gozo sino el que es espiritual y divino resistirá entonces. La muerte es algo demasiado grave para reconocer el sabor de un goce terrenal. ¿Qué es eso para quien lamenta la pérdida del arca? ¿Qué placer podemos hallar en nuestras consolaciones y deleites de criaturas si necesitamos la palabra y las ordenanzas de Dios, especialmente si queremos el consuelo de su presencia bondadosa y la luz de su rostro? Si Dios se va, la gloria se va y todo lo bueno se va. Ay de nosotros si Dios se va. Pero aunque la gloria sea traspasada de una nación, ciudad o aldea, pecadoras tras otra, sin embargo, nunca se irá del todo, pues brilla en un lugar cuando se eclipsa en el otro. Mujeres hermosas, me encanta este comentario porque Matthew Henry lo explica muy bien. Si Dios se va, olvídenlo, mujeres hermosas, se va todo. Imaginen, ¿saben por qué el infierno es infierno, mujeres hermosas? Porque Dios no está ahí. Siempre donde Dios no está es un infierno. Por eso es que nada más hay cielo e infierno, porque donde está Dios es el cielo y donde no está es el infierno, mujeres hermosas. Así que se imaginan la vida sin Dios. Dice aquí, mujeres hermosas, en el verso 21, que la nuera de Elí dijo una palabra, dijo Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel, pero también significa sin gloria de Jehová, y también significa se ha ido la gloria de Jehová. Y esa palabra que ella dijo fue la que le fue puesta por nombre a su pequeño hijo, ¿verdad? Su recién nacido. Imagínense qué carga le puso a ese pobre niño, ¿verdad? Huérfano de padre, huérfano de madre, básicamente huérfano de familia completa, ¿verdad? Y con un nombre que le iba a recordar para siempre esa desgracia. Imagínense nada más. La nuera de Elí había sido tan afectada por saber que les habían quitado el arca del pacto de Jehová, que representaba la presencia de Dios, que ya no quiso vivir, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿alguna vez se han puesto a pensar que siempre han deseado ir al cielo cuando mueran? Pero, ¿qué pasaría si Dios no estuviera en el cielo, mujeres hermosas? De nada nos serviría ir al cielo si Dios no estuviera ahí. Como les vuelvo a repetir, eso sería el infierno, ¿verdad? De hecho, mujeres hermosas, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que la gente puede vivir sin Dios? ¿Alguna vez se han preguntado? Si ustedes son hijas de Dios, mujeres hermosas, ustedes deben haberse hecho ya esa pregunta también, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente vive sin el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo pueden vivir sin Dios? Pero, mujeres hermosas, cuando yo me hago esa pregunta, el Señor habla a mi mente y me recuerda esos años de mi vida cuando yo no le conocía, mujeres hermosas.
Y el Señor me dice, vivías por mi gracia, por mi sola gracia. Y eso es verdad, mujeres hermosas. La gente vive por la gracia de Dios, por su gran misericordia, ¿verdad? Y ahora que lo conozco, mujeres hermosas, y que tengo esa relación tan cercana con mi Creador, pues yo no me imagino la vida sin Él, ¿verdad? Así que yo me imagino cómo se sintió la nuera de Elí. Imagínense nada más. Yo creo que la vida sin Dios, mujeres hermosas, pues al menos para mí sería la muerte. Y así lo fue para la nuera de Elí. La vida sin Dios, mujeres hermosas, no tiene sentido alguno. Mujeres hermosas, no pongan su corazón ni su mirada en la gente, o sea, en su familia o en sus cosas materiales o en su trabajo, porque esas cosas se van, mujeres hermosas, esas cosas no permanecen, pero Dios sí permanece para siempre. Amén. Así que Dios debe ser el único que nos motive a seguir. No debemos decir, mi hijo es mi motor para seguir. No, porque imagínense que ese niño se muere, o ese joven se muere, o ese adulto se muere. No, nuestro motor debe ser nuestro Señor, que su Espíritu Santo sea ese motor que nos ayude a continuar, mujeres hermosas. Amén. No nuestros hijos, no nuestro esposo, no nuestros padres, porque ellos nos pueden fallar. Se pueden morir y de hecho van a morir, pero Dios no. Amén. Así que, mujeres hermosas, meditemos en esta palabra que Dios nos ha hablado en esta mañana y preguntémonos, Señor, ¿de verdad te amamos más que a todo y que a todos? Porque, mujeres hermosas, si no amamos al Señor más que a todo y que a todos, entonces hoy es el día, mujeres hermosas, de orar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo, suplicarle que nos dé amor por Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, amado Señor Jesucristo, nuestro precioso Redentor, en esta mañana, Señor, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Padre, te pedimos, mi Señor Jesucristo, que por favor nos escanees, mi Señor, y mires, mi Dios amado, si te amamos, Señor, como debemos, Padre. Por favor, escudriña nuestro corazón, Señor, y ve si te amamos más que a todos, Señor, y que a todos, mi Dios eterno. Y si tú ves que no, Señor, si tú ves, Señor, que nuestro amor es superficial, por favor, ayúdanos, mi Señor Jesucristo. Pon amor en nosotros para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que te amemos más que a las personas y que a las cosas, Señor. Por favor, mi Dios amado, porque si nosotros amamos más a los demás y amamos las cosas, Señor, el día que las pierdamos vamos a sufrir mucho, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a amarte solo a ti, porque si amamos a las personas o a las cosas, no somos dignos de ti, Señor. Y nosotros queremos entrar a tu reino, Señor, queremos pasar el resto de nuestra vida contigo, que cuando muéramos pasemos el resto de la eternidad contigo, Señor. Así que por favor, Señor, ayúdanos, mi Dios amado, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra alma, mi Dios amado. Por favor, porque solamente tú eres digno, mi Dios bendito. Señor, nuestros familiares, las cosas materiales que tú nos das, Señor, todo es prestado, Señor, todo es pasajero, Señor. Solamente tú eres eterno, mi Dios amado. Así que por favor, Señor, ayúdanos, mi Dios eterno, a amarte como tú lo mereces, Señor, como tú eres digno de ser amado, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.